Bueno, tenemos varias preguntas. Hay varias para el tema tributario, las he agrupado, las que tienen carácter general. Y después también tenemos preguntas respecto a lo expuesto por Gustavo Edígoras. El perdedor es el amigo Nadine Argañarás, en que hay dos preguntas que las voy a hacer en una, que pregunta: ¿qué nivel de gasto público es compatible con una economía con equilibrio macroeconómica? ¿Cuáles serían las principales medidas destinadas a bajar el gasto público para hacer sostenible el crecimiento? Y otra pregunta que va enganchada con esta misma temática es: el déficit fiscal mensual del Gobierno Nacional es del orden de 20.000 millones de pesos por mes. ¿Qué propone para reducirlo? Y después hay otra pregunta, ya con esto tenés para entretenerte. Están marcando 9 minutos, de los cuales todavía faltan más preguntas y yo quiero hacer unos comentarios. Voy a ser muy concreto. En todo caso, quien hizo la pregunta podemos charlar después en profundidad en el break. No, a mi criterio no hay un nivel de gasto público que uno pueda cuantificar y determinar hoy para Argentina cuál sería el nivel adecuado para un proceso de desarrollo económico como el que todos deseamos. Creo que debemos exigir más como ciudadanos y creo que debiera ser una política de Estado la visibilidad fiscal en Argentina a los 3 niveles de gobierno, no a un nivel en particular. Considero que la visibilidad fiscal plena al ciudadano generaría restricciones y condicionamientos que hoy no hay para los funcionarios y eso seguramente va a derivar en una mayor eficiencia con la que se gasta. ¿Cuántos puntos generará eso? Y no lo podemos saber, pero lo tenemos que hacer, pero no como política de gobierno, sino como política de Estado. Respecto al tema del gasto público, hoy todos los políticos tienen miedo a hablar de los subsidios económicos. Ninguno habla de los subsidios económicos. Creo que hay que atreverse a decir que hay que tener una reducción gradual, no indiscriminada de los subsidios económicos. Esa es mi posición. Considero que no se puede bajar de un día para otro, pero que hay que hacerlo tanto desde el punto de vista funcional del ingreso. Desde mi punto de vista no es, directamente hablo de que no es ético que ciertos sectores de la sociedad hoy sigan teniendo subsidios económicos en Argentina, o sea que por una mera cuestión de ética hay que eliminar los subsidios a ciertos sectores de la sociedad. Hablo económicos, no subsidios sociales, que quizás haya que mejorarlos y con condiciones distintas. Y el otro tema también, que lo digo siendo del interior, más allá que estoy mucho en Buenos Aires, desde el punto de vista geográfico. Porque acá se habló de las economías regionales, pero yo quiero decirles que cuando un trabajador del interior del país toma un transporte público para ir a su trabajo, paga por ese transporte público, en términos comparativos, mucho más que un trabajador del conurbano bonaerense o de la capital federal. Yo no quiero en Argentina argentinos de primera y de segunda, quiero argentinos con iguales derechos e iguales obligaciones. Entonces la reducción de subsidios debe ser una reducción que tenga en cuenta lo funcional, pero paralelamente que tenga en cuenta lo geográfico. Hoy, si yo les digo que un habitante de Santa Fe, de Córdoba, recibe por año 46 pesos per cápita de subsidios contra un habitante de capital que recibe 1.300 pesos, creo que no hay más para hablar. El desafío es grande, pero hay que hacerlo. Creo que es el camino que hay que iniciar. Tenemos una reforma tributaria diseñada porque el peso relativo del Estado, del gasto, nadie lo va a poder bajar bajando el numerador, ajustando el gasto público hacia la baja. Eso es inviable en Argentina. Tenemos que bajar el peso relativo del gasto aumentando el peso relativo del sector privado. Entonces, tenemos que tener coraje para llevar adelante una reforma tributaria, obviamente de baja, reforma tributaria responsable
y que realmente beneficie la actividad formal. Se puede hacer, no es imposible. Concretamente, lo que proponemos es una reforma fiscal. Gasto, ingresos, distribución de recursos entre los niveles de gobierno. Quien solamente ataque un árbol del bosque no va a lograr los resultados que el país necesita para tener ese desarrollo económico sostenido. Gracias, Nadine. La otra pregunta es parte de comercio exterior y parte tributaria. Dada las dificultades de los exportadores en recuperar IVA y reintegros, ¿se puede sustituir esto por algún otro tipo de desgravación de simple aplicación y que vaya directamente al exportador? Creo que eso tiene que ser directamente de libre disponibilidad. No hay que hacer absolutamente nada. Exporté, por tanto, bueno, me corresponde este IVA no pago, y después el fisco será el encargado de controlar si estoy haciendo bien las cosas o no. Pero en Argentina nos hemos transformado no solo en una pesada carga tributaria, sino que la administración tributaria te encarece no solo el costo del impuesto para el fisco, sino también para el privado. O sea, hoy la carga tributaria en Argentina no es la que les dije del 40%, es mucho más alta si le imputamos el costo fiscal y si le imputamos el costo administrativo que ustedes tienen para pagar los impuestos. Hay que simplificar todo, libre disponibilidad y listo. Tanto parte tributaria como comercio exterior pensamos exactamente lo mismo. Bárbaro. Pregunta para Gustavo Idígoras. ¿Cómo se demuestra durante las negociaciones con otros países y bloques la sustentabilidad de nuestros productos? La sustentabilidad forma parte de la nueva agenda y, por lo tanto, todas las negociaciones comerciales que hoy están abiertas tienen un capítulo específico. Es muy sencillo demostrarlo. Lo único que hay que demostrar, y es la primera parte, es cuál es la legislación nacional y cómo se cumple. Este es el capítulo sustentabilidad que hoy forma parte de todos los acuerdos comerciales. Ahora bien, hay que saber cómo demostrar cómo cumplimos la legislación argentina. Este es el punto. Y el segundo aspecto, puede haber cuestiones de sustentabilidad específica por sectores. Y en ese sentido hay que evaluar cuáles son los impactos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de los sectores y qué impacto tendría en la exportación de un determinado producto al otro país donde estamos arribando a un acuerdo comercial. El tercer aspecto que se nos va a venir en los próximos años, probablemente después de la reunión de la Cumbre de París ahora en noviembre, es que vamos a empezar a tener que trabajar sobre metas de reducción de gases de efecto invernadero a nivel sectoral y no solo a nivel empresa. Hoy hay empresas líderes en Argentina en distintos rubros, particularmente multinacionales, que tienen programas y planes específicos para sus proveedores de insumos o de alimentos básicos que logran estas metas de reducción. Sin embargo, si vamos a estos acuerdos comerciales de nueva generación, vamos a tener que trabajar metas de reducción en toda la lechería, lamento decírtelo, en el sector avícola, en el sector bovino, en las bebidas, etcétera, etcétera. Así que tenemos que trabajar en este tema, tenemos un déficit en materia de cálculos, metodología y valores nacionales. Nos estamos basando en la mayoría de los casos en datos de emisiones de sistemas productivos europeos o norteamericanos que muy poco tienen que ver con nuestra industria alimenticia y de bebidas. El dato bueno es que la industria alimenticia argentina solo genera en materia de emisiones el 10% total de las emisiones totales que genera la producción de alimentos y bebidas en Argentina. ¿Qué es esto? Las materias primas y el transporte se llevan el porcentaje más importante. Ahora son ustedes los que tienen que traccionar las políticas de sustentabilidad en toda la cadena de valor. Quiero señalar que no le podemos echar la culpa a las vacas lecheras del efecto invernadero solamente. No quiero... Conflictos sectoriales no, por favor, acá. Bien. Viendo que queda un minuto, ustedes tienen todas las propuestas a consideración. Quiero señalar dos conceptos que para mí son trascendentales.
Uno, planteó un ejemplo práctico, el ingeniero Capellini, de la resolución 142. Pero como la resolución 142 hay muchísimas más que lo único que hacen es quitarnos día a día la competitividad que tenemos para acceder a los mercados internacionales. Por lo tanto, como vimos en el panel anterior, se necesita toda una revisión de las variables económicas y creo que una donde tenemos que tener una muy activa participación es en revitalizar las medidas que son necesarias para incrementar las exportaciones de de alimentos y bebidas en el mundo. Es un rol donde Copal ha tomado una posición activa siempre frente a todas las trabas e inconvenientes que tenemos para exportar. Y el segundo tema, que lo planteó muy bien Gustavo Idígoras, es la necesidad de reformular el Mercosur. El Mercosur es nuestra plataforma de lanzamiento para insertarnos internacionalmente. Lamentablemente las negociaciones comerciales han perdido ritmo dentro del Mercosur. Se velan más temas políticos y sociales y se han dejado de lado los económicos comerciales. Los mega acuerdos que se están negociando, nosotros los seguimos por los diarios. No tenemos ni siquiera convocatorias a reuniones para ver posibilidades, beneficios o perjuicios que tendría para nuestro sector industrial u otros sectores industriales los mega acuerdos que se están firmando. Por lo tanto, el propósito de seguir recomendando la necesidad de tener un Mercosur mucho más activo para permitirnos internacionalmente llegar a todos los mercados del mundo. Nada más, muchísimas gracias por su atención.